A ver, seamos honestas. Las relaciones de pareja a menudo parecen un campo minado de malentendidos. Uno dice blanco, la otra persona entiende negro y de repente están discutiendo sobre algo que pasó hace 3 años. Si te alejas un poquito para verlo, a veces parece una comedia de enredos. Una bastante repetitiva, la verdad. Y justo sobre esa idea, la de la comedia, vamos a conversar hoy. Nos llegó un fragmento de un texto que se llama Se pegó el texto, de Hernando Bernal, que se mete de lleno en este tema. Hay que aclarar, eso sí, que Bernal basa gran parte de su argumento en las ideas de un pensador, un psicoanalista llamado Miller. La misión que nos proponemos es explorar una teoría bastante provocadora, diría yo, que intenta explicar estos desencuentros eternos. Y la clave, según este material, no está en la comunicación o en si hay amor o no. Está en algo mucho más profundo. Una diferencia radical entre ser y tener. Bueno, vamos a desglosar esto porque de entrada suena bastante abstracto. Totalmente. Y es que el punto de partida que nos presenta Bernal, siguiendo a Miller, es que esta comedia de los sexos, como la llama, no es un error, no es algo que se pueda arreglar con un taller de comunicación, digamos. Responde a una lógica, a una estructura casi matemática. Y esa lógica es que, en este esquema, la mujer se posiciona del lado del ser, mientras que el hombre lo hace del lado del tener. Esa es la premisa fundamental que organiza todo el tablero de juego. Un momento. Entiendo la dicotomía ser versus tener, pero de entrada me suena un estereotipo gigantesco. Como que todas las mujeres están en una casilla y todos los hombres en otra. ¿El texto lo justifica de alguna manera o simplemente lo presenta como un hecho y ya? Es una excelente pregunta porque es la reacción natural, y no lo presenta como un destino biológico, lo presenta como el resultado de un proceso que ocurre muy, muy temprano. El texto nos lleva directamente a la infancia, a ese momento en que un niño o una niña se topa por primera vez con la diferencia sexual. Es un momento de shock, ¿y esto qué es? Y aquí está el nodo de la cuestión. Para la mente infantil, que está tratando de ordenar el caos del mundo, la diferencia entre los sexos se tiene que codificar de alguna manera. Y a nivel del inconsciente, solo hay una etiqueta, un símbolo maestro para representar esa diferencia. El texto lo llama el significante del falo. Significante. O sea, como la palabra o el símbolo que representa una idea. Exacto. Y en este caso, solo hay uno para los dos sexos. No hay un símbolo para lo masculino y otro para lo femenino. Hay uno solo. El falo. Género, de la identidad, todo el debate social que tenemos hoy se reduce a una sola pieza. A una pieza que está o que no está. Es una simplificación brutal. Brutal y binaria. La lógica infantil que describe Bernal es así de directa. Los niños tienen pene, las niñas no. Fin de la historia. Y aquí hay que hacer una aclaración que es clave. En este primer momento, el símbolo abstracto, el falo, se pega por completo al órgano físico, al pene. Son la misma cosa para el niño. Por lo tanto, toda la cuestión se reduce a tenerlo o no tenerlo. El niño se inscribe en la lógica del tener, y la niña, por exclusión, pues queda fuera de esa lógica y tendrá que encontrar otra manera de posicionarse en el mundo. Ok, ya veo por dónde va. No es un estereotipo biológico, sino la consecuencia de una lógica, digamos, simbólica que se instala en la infancia. Pero, y aquí viene la pregunta del millón, ¿cómo se traduce eso en que mi vecino discuta con su esposa sobre si comprar un coche nuevo o irse de viaje? ¿Cómo pasamos del pene en la infancia a los conflictos de pareja de los 40 años? Esa es exactamente la conexión que hace el texto. Esa lógica inicial no desaparece. Se convierte en el sistema operativo sobre el que corren nuestros deseos y frustraciones de adultos. El hombre, posicionado en el tener, orienta gran parte de su vida a demostrar que lo tiene. No el pene, claro, sino lo que éste simboliza. Poder, estatus, competencia. Su deseo se organiza en torno a tener el mejor trabajo, tener la razón, tener el control. Tener el coche más nuevo. Justo. Es una búsqueda constante de objetos que confirmen su posición. Entiendo. Es como si la vida adulta se convirtiera en una colección de trofeos para reafirmar esa idea infantil de yo sí tengo. Exactamente. Mientras tanto, la mujer, al no estar inscrita en esa lógica, pues orienta su búsqueda hacia otro lado. Si no se puede definir por lo que se tiene, la pregunta se convierte en ¿qué soy? Y más importante, ¿qué soy para el otro?
La búsqueda no es de objetos, sino de algo mucho más elusivo. Ser amada, ser deseada, ser reconocida en su existencia. La pregunta fundamental no es ¿qué tengo?, sino ¿me amas por quien soy? Esto es fascinante, porque ilumina conflictos que son increíblemente comunes. Por ejemplo, una discusión sobre dinero. Él puede estar obsesionado con ahorrar y acumular para tener seguridad, mientras que ella puede querer gastarlo en un viaje para ser feliz, para vivir una experiencia. Ambos hablan de dinero, pero en realidad están operando desde lógicas totalmente distintas. Precisamente. O pensemos en cómo se procesa un problema. A menudo, ella llega a contar una situación difícil en el trabajo, buscando empatía, buscando ser escuchada. Y la respuesta automática de él es ofrecer una solución. Un plan de acción. Claro. Quiere resolverlo, tener la solución porque desde su lógica, para eso son los problemas. Y ella se siente invalidada porque no buscaba una solución, buscaba una conexión en su ser. Y ahí está la comedia. Ahí la tienes. Dos personas bien intencionadas hablando idiomas completamente diferentes. Claro. Y él se frustra porque le ofrece la solución y ella sigue molesta. Y ella se frustra porque él no entiende que lo único que necesitaba era un abrazo. Es increíble cómo esta teoría le pone nombre a una dinámica que muchísimas parejas viven a diario. Y se extiende a cómo se concibe el amor. Para uno, el amor se demuestra proveyendo, trayendo cosas a casa, demostrando su capacidad de tener. Para la otra, el amor se busca en los detalles, en la mirada del otro, en las preguntas que validan su existencia, su ser. No es que uno sea materialista y la otra espiritual, es que sus estructuras de deseo están configuradas de manera diferente desde el principio. Vale, esto le da muchísima más carne al asunto. Pero toda esta teoría, por muy bien que explique las dinámicas de pareja, parece descansar sobre una base biológica súper simple. ¿Tienes pene o no lo tienes? Y la realidad, como sabemos, es infinitamente más compleja que eso. ¿Qué pasa cuando la biología no es tan clara? Y ese justamente es el siguiente paso en el argumento de Bernal. Él mismo pone a prueba su premisa. Al principio, el pene funciona como un marcador suficientemente identificable, como dice el texto. No hay que hacer un análisis, se ve a simple vista. Si está, se clasifica a la persona en la caja de los hombres. Si falta, en la de las mujeres. Un sistema que parece infalible. Pero entonces aparecen los casos que rompen el sistema. El texto menciona el hermafroditismo, lo que hoy llamamos intersexualidad. Son situaciones donde la evidencia visual no es para nada clara, y es ahí donde entra la ciencia a querer poner orden. Exacto. La ciencia dice, tranquilos, yo tengo la respuesta definitiva. Se hace un examen cromosómico y se busca la verdad biológica. XX es hembra, XY es macho. Caso cerrado. La ciencia parece resolver la ambigüedad de los genitales con la certeza de los genes. Pero esa solución abre una caja de Pandora. Porque ¿qué pasa cuando esa verdad científica, ese papel de laboratorio, choca de frente con la vida, con la identidad que una persona ha construido durante años? Aquí es donde Bernal usa una cita de Miller que es simplemente demoledora. La voy a leer porque tiene una fuerza increíble. La pregunta es, ¿de qué le sirve a alguien enterarse a los 25 años de que es un hombre cuando hasta ese momento se lo tomaba por una muchacha? ¡Wow! Esa pregunta es un misil directo al corazón del determinismo biológico. Es que lo cambia todo. Son 25 años de una experiencia, de una forma de ser en el mundo, de ser una muchacha, contra un dato frío sobre algo que se supone que se debería tener, un cromosoma Y. La experiencia vivida, el ser, aplasta por completo el dato biológico del tener. Completamente. Pone en jaque toda mi idea de que la biología es un destino. ¿Acaso un cuarto de siglo de identidad, de relaciones, de miradas, de vivencias? La respuesta que sugiere el texto es un rotundo no. Y para que no pensemos que esto se limita a casos de intersexualidad, que son estadísticamente poco comunes, el autor amplía el argumento. Claro, porque si no podríamos pensar que es solo una excepción a la regla. Exacto. Por eso menciona algo mucho más frecuente en nuestra sociedad. La existencia de muchísimos sujetos con cromosomas XX que se sienten y viven como hombres, y muchísimos sujetos con cromosomas XY que se sienten y desean ser mujeres. De repente,
La evidencia de los genes se vuelve tan cuestionable como la evidencia de los genitales para definir la identidad de alguien. Entonces, si conectamos todos los puntos, el argumento del texto es como una demolición en dos actos. Primero, nos dice que la diferencia fundamental no es biológica, sino simbólica. Ser versus tener. Y luego usa los propios límites de la biología para demostrar que ni los genitales ni los cromosomas son suficientes para definir la posición sexual de una persona. Esa es la conclusión final. Si unimos todas las piezas, el mensaje de Bernal siguiendo a Miller es contundente. Ni lo que vemos, ni lo que dicen los genes, determina de forma definitiva esa posición que uno asume frente al deseo, al amor y a la vida. La biología es un punto de partida, sí, un dato más en la ecuación, pero no es el guión completo ni el destino final de nuestra identidad. Fíjate qué viaje acabamos de hacer. Partimos de una idea casi de comedia de situación, de por qué las parejas no se entienden, y terminamos cuestionando si la biología realmente define quiénes somos. Si juntamos las piezas, la cosa va más o menos así. Primero, la idea de la comedia de los sexos se explica por una diferencia de lógica. Hombres del lado del tener, mujeres del ser. Luego, vimos que esto no es biológico, sino el resultado de cómo la mente de un niño simplifica la diferencia sexual usando el falo como único símbolo. Y esto moldea cómo vivimos el deseo de adultos, explicando un montón de conflictos cotidianos. Y finalmente, el propio texto usa los casos donde la biología es ambigua, como la intersexualidad o la identidad trans, para demostrar su punto central. Que la identidad vivida, la experiencia del ser, es mucho más poderosa que cualquier dato biológico. La biología no tiene la última palabra. Lo que es fascinante aquí es la tensión que el texto nos obliga a mirar. Por un lado, nuestra mente necesita símbolos simples, cajas binarias como tener o no tener, para ponerle orden a una realidad que es abrumadoramente compleja. Es un mecanismo de, digamos, supervivencia mental. Pero por otro lado, la vida real, la experiencia humana en toda su diversidad, se desborda constantemente de esas cajas. El deseo, la identidad, el amor, nada de eso cabe limpiamente en una casilla de sí o no. El texto nos muestra ese choque brutal entre el símbolo que simplifica y la vida que desborda. Totalmente. Y esto nos deja con una idea para darle vueltas. Si la diferencia que alimenta esa comedia de los sexos no está grabada en piedra en nuestros genes, sino en una lógica simbólica que aprendimos de niñas y niños, ¿significa que podemos aprender a leer el guión del otro? ¿O estamos condenados a actuar en esta comedia para siempre, cada quien atrapado en su papel de ser o de tener?